Comprendiendo la palabra. Estamos reflexionando las lecturas del domingo 5 de julio. Lecturas preciosas, que si tendríamos que ponerle un título o un tema, serían las características de un discípulo. Hemos visto el anterior domingo que el Señor nos hacía este llamado precioso, donde no nos engañaba, no nos mentía, a tomar la cruz y seguirle. Pero en general hay muchas características cuando se hablan de aquellos que deseamos, que buscamos ser discípulos del Señor. Y las lecturas de este domingo precisamente desarrollan algunas de estas características. En primer lugar, ser discípulo del Señor es ir al encuentro del Señor. Y cuando vamos al encuentro del Señor podemos ir de dos maneras. Podemos sentirnos como fariseos, es decir, que tenemos todas las cosas necesarias, que somos perfectos, que somos muy buenos, que no somos como otros. ¿Se recuerdan ese pedazo de la Escritura? ¿No es cierto? Sentirse orgulloso, mirando cara a cara a Dios, pero de frente, como diciendo, mira, sabes, qué bien que tú me llamas, qué bien que tú me eliges, porque realmente tengo todos los méritos para hacerlo. Y esa es la actitud de la soberbia, del orgullo. A veces cuando sentimos de que en teoría hacemos tantas cosas por Dios que merecemos ser considerados por Dios, cuidados por Dios, amados por Dios. Y cada vez que nos acercamos con esa actitud, lo único que vamos a hacer es ser rechazados. Porque el Señor rechaza a los soberbios. En cambio, cuando vamos con la actitud correcta, que es con humildad, cuando vamos reconociendo que somos todos pecadores, que ninguno de nosotros, empezando del Santo Padre, ¿no es cierto?, terminando en nosotros, cuando todos reconocemos que tenemos errores, que tenemos necesidad de Dios, entonces nos acercamos de la forma correcta. Y miren qué preciosa está la oración con la que inicia Jesús, ¿no es cierto?, en el Evangelio, diciendo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. ¿Ven? El Señor revela su amor, su palabra, revela todo lo que Él quiere, lo que busca, lo que desea en nuestras vidas, pero lo hace siempre un corazón pequeño. Porque cuando el corazón está lleno de nosotros mismos, de nuestras ideas, planes, pensamientos, supuesta sabiduría, no hay nada más que aprender. Y por eso es que el Señor oculta estas cosas a los sabios y prudentes, no porque sean realmente sabios, sino porque creen serlo. De ahí ese dicho, ¿no es cierto? No hay peor ciego que el que dice veo y no ve, ¿verdad? Entonces, miren, esa actitud de ser pequeños, esa actitud de ser humildes, esa actitud de apertura, decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa actitud que tuvo María Santísima. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Ven? Colocarse en ese sentido de absoluta disponibilidad para que Dios obre. Esta es una característica de un discípulo. No es alguien que quiere andar con méritos. No es alguien que quiere ir con bomba y platillos a mostrarse ante Dios. No es alguien que en humildad se siente reconocido y necesitado de Dios. Entonces Dios va a poder revelar a ese corazón, va a poder iluminar esa mente con toda la sabiduría que proviene del Espíritu Santo. Ser pequeños. Veamos otra característica, ¿no es cierto? El saber que todo aquello que recibimos es gracia. Viene como regalo del Señor. Jesús continúa: todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces tenemos que pedir cuando queremos conocer más de Dios. Está bien leer, formarse, estudiar, pero aquel que nos revela al Padre es Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces es gracia, es un regalo. Miren, otra vez volviendo a María Santísima, María guardaba estas cosas en su corazón. ¿Ven? Tenemos que guardar la palabra así. Tenemos que estar siempre atentos a aquello que aprendemos en la iglesia, aquello que el Señor nos sugiere a través del Espíritu, porque solo el Señor puede conducirnos al Padre. Entonces, una segunda característica es reconocer que todo es un regalo, que todo viene de Dios y por tanto a Dios tengo que recurrir para que Él pueda mostrarme los caminos por los cuales debo andar.
Una tercera característica viene inmediatamente, ¿no? Cuando vamos al encuentro del Señor, cuando vamos con este deseo sincero desde nuestra pequeñez, de encontrarnos con Él que lo es todo, que es el Todopoderoso, que es el Señor, que es nuestro Padre. Cuando vamos tras el encuentro con Cristo Jesús, nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Cuando estamos detrás del Espíritu Santo, quien nos anima, quien es nuestro defensor, protector, quien da absolutamente sentido a nuestra existencia, quien nos da fortaleza en medio de nuestras luchas diarias. Cuando vamos con la mente y el corazón abiertos, también vamos agobiados, cansados, porque una experiencia, una característica de todos los discípulos del Señor es que vamos con nuestra carga humana. ¿Y quién de nosotros no tiene tanta historia junto con alegrías, penas, desilusiones, tristezas, rencores, heridas? Entonces nos vamos muchas veces cargados, y esta es una característica. No tenemos que pensar que no, es que el Señor, es que en este momento, cuando esté mejor, este momento no estoy así, no puedo. Es precisamente en los momentos de dificultad, de angustia, de pena, de tristeza, de rabia, de enojo, cualquier emoción que nosotros tengamos, es precisamente eso que debe acercarnos en vez de alejarnos de Dios. Y no tenemos que presentarnos santos e inmaculados. Somos personas que necesitamos de Dios. Y por eso el Señor, miren qué palabras tan hermosas: vengan a mí todos los que estén afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Entonces, la primera característica, si ustedes quieren, de un encuentro perfecto con Dios, es de que cuando nos encontramos con Él, cuando hemos tenido esa apertura, cuando entregamos nuestras cargas, Él nos alivia. Él no está jugando con nosotros para ver hasta dónde aguantamos. El Señor nos alivia, el Señor es Padre, Él es bueno. Lo ha dicho tantas veces. En ese pedazo de la Escritura que ustedes recordarán cuando dice, ¿no es cierto? Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre en el cielo sabrá darles, ¿no es cierto? El Espíritu Santo y todo lo que conviene y lo que viene con Él. Entonces Él nos alivia. Entonces es una característica de los discípulos estar cargados, estar con penas, con angustias, estar cansados, pero el Señor es quien nos alivia, quien nos fortalece, quien nos da descanso. Entonces vuelve a recordarnos aquello que encontramos en las lecturas del anterior domingo. Carguen sobre ustedes mi yugo. Sí, tenemos que cargar una cruz. Pero su carga es ligera, no es pesada. El Señor no nos va a dar algo que sobrepase nuestras fuerzas, y eso debe ser nuestra certeza, nuestra confianza en medio de todas las tentaciones, de las dificultades, de las pruebas. Saber que el Señor está ahí. Él no va a permitir que nosotros seamos derrumbados por nada. Él tiene control sobre nuestras vidas y la vida del mundo, del universo, de la historia. El Señor es el Señor, es Dios Todopoderoso. Entonces, confiados en esta promesa del Señor, carguemos el yugo que tenemos en la vida, las dificultades, los desafíos que tengamos, pero con la confianza que el Señor está ahí con nosotros. Y aprendan de mí. Ahí está otra característica: aprender del Señor. El Señor no estuvo quejándose, no, ¿qué me pasó? ¿Por qué? Estuvo en silencio, ¿verdad? Tú no hablas, no sabes que tengo el poder, le dice con prepotencia, ¿no es cierto, Pilato? El Señor, actuemos, imitemos a Cristo Jesús, tengamos sus mismos sentimientos. Aprendan de mí, ¿no es cierto? Que soy paciente, humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Que lo que más necesitamos en estos momentos, alivio, es que a veces estamos tan molestos, estamos constantemente dividiéndonos, peleándonos en nosotros. Vemos noticias y todo es división, todo es unos contra otros. Estamos en un momento tan crítico en el país y seguimos jugando a los políticos. ¿Por qué tendremos tanto afán de dividirnos? ¿Por qué no entenderemos que solamente la unidad nos acerca a Dios? Que sean uno, como tú y yo seamos uno, dice la oración preciosa, la oración sacerdotal de Jesús. Este es el momento en que busquemos alivio, y el alivio va a venir si imitamos a Jesús, y eso significa si tenemos fortaleza.
si sabemos tomar la copa amarga para que se cumpla la voluntad del Padre, si sabemos pedir que se aparte esta copa, si estamos firmes, si no perdemos la fe, si respetamos siempre que ante todo sea hecha la voluntad de Dios, y esa voluntad es de bondad, no es de maldad. El Señor nunca va a querer cosas malas para nosotros. Él permite circunstancias difíciles porque todo es para bien de que ama al Señor. Sin embargo, toda circunstancia que Dios permite es para nuestro bien. Entonces tenemos, no pasivamente, sino activamente debemos enfrentar las realidades de cada día con confianza. Y entonces tendremos alivio ante cualquier dificultad. Y miren, esto inmediatamente nos conduce a que si estamos con el Señor, si vivimos en Él, si cargamos un yugo que no es pesado, una carga que es ligera, si permitimos que Él alivie nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, entonces la siguiente característica de un discípulo del Señor es vivir según el Espíritu. Y ahí está la segunda lectura, ¿no? Ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. No animados por la carne, no el deseo de ganar, corrupción, veremos la oportunidad, no importa quién sufra, no nos importa los demás, o nos preocuparemos por nuestro partido, por nuestras ideas, por las elecciones. Bien, hoy día todo el mundo parece moverse por la carne porque estos son deseos carnales, que no son siempre deseos sexuales, como a veces pensamos. Cuando se habla la carne en la Biblia, ¿no es cierto? Es todo aquello que nos motiva a alejarnos de Dios porque pensamos en nosotros mismos. Y luego es egoísmo pleno y absoluto. No, el Señor nos pide ser animados por ese espíritu que nos guía, que nos conduce, ese espíritu que el Señor mismo nos dejó. Y por eso dice, ¿no es cierto? El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Entonces, una característica es tener ese espíritu, es vivir según el Espíritu, es alejarnos de estos sentimientos egoístas, es siempre tener el amor, que es el principio y final de todo, porque Dios es amor, Él es el alfa y el omega. Entonces el amor, que es la causa, el filtro, la guía, la luz de todo lo que hacemos, es el discernimiento pleno para tomar decisiones y para realizar cosas en nuestra vida. El amor, porque Dios es amor. Y podríamos mencionar más, y déjenme mencionar una más que está en la primera lectura, ¿no es cierto? Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno. Hablamos de la humildad, por eso imitamos al Señor, dijimos al principio. Pero otra característica, hay una característica que realmente hace la diferencia, es la alegría, el gozo. El Señor viene a ti, el Señor está con nosotros, el Señor permanece con nosotros. En momentos así estar alegres, sí, precisamente en momentos como los que estamos viviendo, que hay incertidumbre, que hay miedo, que hay angustia, que aumentan los casos, precisamente ahora, aunque parezca contradictorio, precisamente ahora nuestro corazón debe estar lleno de gozo, de alegría, porque el Señor viene victorioso. El Señor está con nosotros. No es momento de andar con caras largas, tristes. No, es momento de llenar a nuestra familia, a nuestros vecinos en nuestro país y en el mundo. Necesitamos llenar de esperanza. Y eso es un creyente, es una luz de esperanza. No porque él mismo sea una luz o sea fuente de esperanza, sino porque tiene a Dios. Y el que tiene a Dios tiene la luz, tiene la esperanza, porque Él es nuestra esperanza. Él es la luz de nuestra vida. Él es nuestro gozo absoluto.